Buen día. Buen día. ¿Sí me escuchan? Sí, no te escuchaba hace rato. Ah, Gracias. Buenos días a todos, Livi. Buenos días, Srivas, Manji, Hare Buenos Krishna. días. Buenos días, doctora Elizabeth, Luis, Lu, Gina, Buenos días. Vivi, Lulú, Srivas y todos los presentes. Bueno, el día de hoy tenemos el honor de tener la participación de Libby. Ya todos ustedes la conocen y el día de hoy ella nos va a compartir los textos. Estamos ya en el capítulo 1 del canto 2 y estamos en los textos del 31 al 35. ¿Sí, correcto, Libby? Sí, súper correcto. Muchas gracias, Perfecto. Manji. Ok, Sí, de nada. Bueno, pues te dejo, Libby, para que nos compartas. perfecto. Déjame compartirles la pantalla que les quería ver si me deja y si no, les voy a pedir apoyo. Ok. A ver. No, creo que el celular no te deja compartir más que fotos y no. ¿Creen que me puedan apoyar transmitiendo la presentación, por favor? La tengo, déjame la comparto. Ya ahí se ve, ¿verdad? Sí. Sí se ve, muchas gracias. Perfecto, pues como bien dice Manjari, estamos en el canto 2 ya y estamos comenzando el capítulo 1 y que se llama El primer paso en la comprensión de Dios. Están los textos 31 al 35, que si bien decía Arideva, creo que sí fue este miércoles, nos tocan y es como un regalo para las personas que exponen. Entonces, como que este mensaje, a mí realmente desde ayer desde que comenzó todo este canto es muy sorprendente todo cómo se está narrando y explicando acerca de Dios, de la Suprema Personalidad, y entenderlo es como así, te abre la mente, la inteligencia, pues es un conocimiento espiritual que satisface al alma. De hecho, ayer cuando estaba en la clase de Srivas y dije, ay, todo este tema a mí como que me apasiona, pero a la vez es pero tan complejo, o sea, tratar de entender todo eso, que tenemos solamente que permitir que el conocimiento se integre en nosotros y poderlo adquirir para servir a Krishna. Entonces, pues vamos a comenzar con nuestra mejor disposición para pues nosotros aprender acerca de esta gran manera de comprender a Dios. El título de la clase se llama ¿Cómo es Dios? Ya que se está explicando de una manera muy especial el cómo es y qué lo conforma. Entonces vamos a hacer nuestro mantra de invocación, es la que sigue, para los que no se lo saben. Entonces respiramos 3 veces. Y repetimos el mantra 3 veces. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Perfecto. Entonces ahora sí nos vamos a disponer a leerlos y luego vamos haciendo un breve análisis de cada uno de ellos para poder pues ir comprendiendo. Entonces comenzamos con el 31, que está un poquito ahí, si alcanzas a verse. Quien guste puede leerlo. Ver por ahí. Yo. Ellos dicen que los himnos védicos son el conducto cerebral del Señor y que las mandíbulas en las que tiene los dientes son Yama, el dios de la muerte, quien castiga a los pecadores. El arte del efecto en su dentadura y en la seductora e ilusoria energía material es su sonrisa. Ese gran océano que es la creación material no es más que la mirada que él nos lanza.
Perfecto. Aquí me gustaría retomar mucho del significado que da Srila Prabhupada, en donde menciona acerca de la muy seductora e ilusoria energía material, la cual es su mirada. Y entonces ayer también comentaba Srivas, y quise retomarlo como muy, muy breve, en torno a que muchas personas se afligen de este mundo y dicen así, como decía ayer, que es un horror y que horrible, que estamos atrapados. Creo que también sí, Goku también lo había mencionado en alguna de sus clases, que incluso decía, no, pues esta vida es muy linda, es muy bella, y de qué manera podemos entender que es también parte de la energía de Krishna, que es ilusoria, que es temporal, pero que tenemos la oportunidad y ya estamos aquí. O sea, también no es el estarnos reprochando de no, yo ya me quiero ir o así, sino el decir, está bien, estoy aquí, de qué manera puedo servir, de qué manera puedo acercarme a él estando aquí. Y en todos estos textos vamos a ver como de qué forma también podemos entender toda esta energía ilusoria, pero a través de toda su forma, de toda su manifestación, tanto material como pues cósmica. Entonces vámonos al siguiente. Ah, no, de ahí también quería mencionar, de hecho sí lo tengo, que aquellos que están atrapados, dice Srila Prabhupada, bajo la dirección de toda esta situación, pues material dice seductora, ilusoria, son como, se mantienen bajo la dirección de Yama, que es el dios de la muerte, Yamaraj. Y sin embargo, también, que dice que está en los dientes. Sin embargo, también hace mención como esta parte del afecto, de la dentadura, sin embargo, es como nosotros entenderlo, que de un modo muy afectuoso también nos sonríe, o sea, nos muestra sus dientes, no solamente como esta parte de llama, que es como esta parte de castigadora de los pecadores, sin embargo, también es muy lindo el percibir su sonrisa y lo podemos percibir de diferentes maneras a través de nuestro día, de sentir como esta conexión, de no específicamente poder nosotros tener la manera de ver estos dientes pues de Dios, pero sin embargo sí lo podemos ir viendo a través de muchas, muchas situaciones que nos van sucediendo, incluso en la naturaleza, que ahorita en los siguientes textos voy a seguir mencionando. Entonces vámonos al 32. Quien guste lo puede leer. Yo, Sí, muchas gracias. la modestia es la porción superior de sus labios, el anhelo es su mentón, la religión es el pecho del Señor, y la irreligión es su espalda. Brahmaji, quien engendra a todos los seres vivientes del mundo material, es su órgano genital, y los mitravarunas son sus dos testículos. El océano es su cintura, y las colinas y montañas son los conjuntos de sus huesos. Perfecto, muchas gracias, Rivas. Pues efectivamente aquí también hace mención Srila Prabhupada en su significado acerca de que el Señor Supremo no es impersonal. Y aquí se le describe muy, muy específicamente que así como no es impersonal, también contiene órganos sexuales, contiene cintura, o sea, tal cual, que no es de la misma manera como nosotros y nuestra inteligencia, que no alcanza a comprenderlo, lo pudiera imaginar. Sin embargo, sí es una persona. Y aquí es lo que les mencionaba acerca de la naturaleza, acerca, por ejemplo, de las colinas, las montañas. Nosotros podemos adorarlo, incluso dice Srila Prabhupada, con ver las colinas, las montañas, el océano, el cielo, como diferentes partes integrales de su gigantesco cuerpo. En esta parte también me gustaría, Sriva, si nos quisieras comentar un poco. Hace mención Srila Prabhupada acerca de Virat Purusha y Virat Rupa. Y hace mención de Virat Rupa, que es tal como el Señor Krishna se lo exhibió a Arjuna, y el cual pues puede ser un gran, gran desafío de comprenderlo, no solamente para los incrédulos, sino para muchas, muchas personas. No sé si de ahí nos quisieras compartir algo
que, que quieras. Si quieres puedo decir algo del Vidra Rupa. Digo, Ándale. ya que Srivas, ¿no? Sí, creo que lo agarré de sorpresa, pero sí, con Adelante, todo gusto. Gokulananda. Muchas gracias. Adelante, por favor. Ok. La forma universal del Señor está descrita en el capítulo 11 del Bhagavad Gita. Es una manifestación, perdón, creo que entendí esto, ¿verdad? Como ando también un poquito distraído. La forma universal del Señor es una manifestación que realiza Krishna, que es como para convencer a la gente de que Él es el Señor Supremo. No es para nada una manifestación espiritual, sino que es una concepción material que solo se puede fabricar en el universo material. Y su función es esa. Se dice que el Señor Krishna la mostró en el campo de Kurukshetra, y también se menciona por ahí que lo hizo el Señor Chaitanya en una asociación íntima con sus discípulos. No sé si eso contesta más o menos lo de la forma universal. Sí, 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 claro que sí, Gokulananda. Muchas gracias, qué amable. Okay. Sí, perfectísimo. Pues entonces, ante esta parte, a mí me gustaría hacer un breve paréntesis acerca de, justamente antes de comenzar el capítulo 11, que es el que menciona Goku, de la forma universal, se encuentra el capítulo 10 de la opulencia del absoluto. Solo quiero hacer mención de 3 textos, que es el 40, 41 y 42, acerca de todo este entendimiento que estamos teniendo. Entonces el 40 dice así: oh poderoso, le está contando el señor Krishna en la batalla de Kurukshetra, en el campo, a Arjuna acerca de su forma. Entonces va muy vinculado a todo lo que estamos revisando el día de hoy. Entonces le dice, pues es todo de hecho es todo el capítulo que le dice, por ejemplo, de los himnos yo soy el Samaveda, de los sonidos trascendentales yo soy el Om, y así le va describiendo todo acerca de su forma. Entonces le dice, oh poderoso conquistador de los enemigos, mis manifestaciones divinas no tienen fin. Lo que te he dicho no es más que un simple indicio de mis infinitas opulencias. Sabed que todas las creaciones opulentas, hermosas y gloriosas brotan tan solo de una chispa de mi esplendor. Y el final dice, pero ¿qué necesidad hay, Arjuna, de todo este conocimiento detallado? Con un solo fragmento de mí mismo, yo estoy omnipresente en todo este universo y lo sostengo. Entonces, de esta manera, pues a mí me queda como con la boca abierta, así de wow. Pues si todo lo que le está describiendo dice que solamente es un indicio, una chispa de sus infinitas opulencias, y a nosotros, en lo personal, a mí me cuesta trabajo entenderlo. No me puedo, como no alcanza mi inteligencia de entender completamente la forma de Dios. Pero sin embargo tenemos este gusto, este deseo de quererlo aprender, de quererlo conocer, de mantener esta relación íntima, pero dice, ¿de qué sirve? O sea, ¿para qué te va a servir? Podemos nosotros imaginar que conocer acerca de matemáticas nos va a servir para aplicarlo en algunas herramientas, en algunas aplicaciones de la vida cotidiana, que muchos niños pueden decir, ay, no, las matemáticas de qué me van a servir, pero incluso nos pueden servir para este ejercicio mental de amplificar nuestra potencia. Sin embargo, ¿de qué nos está sirviendo todo este conocimiento espiritual? Pero más allá, ¿de qué nos va a servir el conocer a Dios? Y es justamente para esto, para mantenernos. Desde lo personal, me encuentro como en una postura de admiración, de asombro, de mucho asombro. O sea, si de por sí ver un amanecer, una montaña aquí en este mundo me causa así como, wow, o sea, de verdad esto es parte de lo que creas. Nosotros cuando vemos un cuadro de alguna persona que pinta muy bonito, por ejemplo, Ishta, también me quedo de wow, pero imagínense ver un cielo hermosamente pintado por Dios, y ahora el tratar de imaginar que el océano es su cintura, o sea, tratar de comprenderlo es realmente sorprendente y nos sirve para mantener esta relación íntima
esta relación estrecha para conocerlo, para servirlo, pero sobre todo para amarlo. Y una vez haciendo este vínculo de amor, podemos como tener esta comprensión que decía desde el principio, de sea en el lugar que nos encontremos, lo encontremos siempre a Él. Y eso es algo que a mí siempre me ha gustado ver y solicitar, implorar, que estemos en donde estemos, cuando vayamos a fallecer, no sé a dónde vayamos a ir, en el lugar que nos encontremos, en el cuerpo que nos encontremos, siempre, siempre nos acordemos de Él para poder seguir manteniendo esta relación. Y había escuchado, no recuerdo bien la historia, no sé si alguno de ustedes, que le preguntaban, creo que a un mendigo, a un brahmana, y no me acuerdo bien a otra persona, pero o sea, el fin de esta historia era de que a unos les preguntaban que a dónde querían ir después de morir, y ya pues unos decían, no, pues al cielo, otros decían, no, una mejor vida, pero era una persona que tenía como mucho avance espiritual, pero no se le veía como identificado. Pero él decía, me encuentre donde me encuentre, o sea, sea en el cielo, sea en el infierno, sea aquí, pero siempre pensando en Él. Y es como algo que nos llena de mucha satisfacción el pensar, pues me encuentre en donde me encuentre, incluso en este mundo material, podemos encontrarlo a Él, y no desde la forma panteísta que también ayer me hacía mención Shiva, si podríamos como, se podría confundir, no, sino realmente Krishna se encuentra en cada una de toda su energía se encuentra en cada una de su creación. Y entonces, entendiéndolo de esta manera, podemos proseguir al texto 33, que el cual vamos a profundizar ahorita un poquito más. Entonces, ¿quién gusta leerlo? Está más chiquito. Yo, Sí, claro. oh rey, los ríos son las venas del gigantesco cuerpo, los árboles son los vellos de su cuerpo y el aire omnipotente es su respiración. Las eras que pasan son sus movimientos y sus actividades. Son las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza material. Gracias. Muchas gracias. Aquí, pues realmente podríamos creer, pero no lo es. Por ejemplo, los ríos, las piedras no hacen algo. Bueno, los ríos se mueven, pero por ejemplo las piedras, decía Srila Prabhupada, que Dios no es una muda piedra, sin embargo sí se encuentra, pero no se encuentra inactivo. Él se encuentra en constante movimiento, pero sobre todo en el tiempo. El tiempo que incluso para los físicos es algo tan difícil de entender, para Krishna y para nosotros nos está dando la oportunidad de conocerlo. Él se mueve a través del presente, del pasado, del futuro, y no hay nada que él no conozca, nada. Entonces todo, y decían una frase, de hecho aquí la quería mencionar, no sé si ustedes la conocen, algo así como, ni una brizna de paja se mueve sin la sanción de él, pero yo le he escuchado algo así como, sin la voluntad de Dios, pues no hay una hoja o algo así que se mueva. No sé si ustedes lo conozcan, ese dicho. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Y así tal cual es, en el que todo lo tiene por conocimiento. Y podríamos nosotros, pues, decir que lo hace en persona, pero los Vedas dicen que el Señor Supremo no tiene que hacer nada en persona, sino más bien todo lo hace bajo su dirección. Entonces aquí es entender que Él nos crea, Él nos conoce, Él está en todo, incluso está en nosotros, y todo se hace bajo su dirección, pues. Y así se, Y sí, perdón, adelante. así se dice, la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Anda, así tal cual. Y entonces, pues teniendo toda esta concepción y gusto por entenderlo, nos puede causar como este sentimiento de rendición.
porque una cosa es decir, pues está bien, él lo hace, y estar como de manera forzada y tener como una cierta confrontación, pero sin embargo cuando lo logras entender y aplicar en nuestra vida, es decir, está bien, me rindo, si esta es tu orden, tu dirección, yo la acepto con amor y me dejo, no dejarme llevar como decir conchamente, de decir, pues tú haz lo que quieras de mí en el sentido de, pues yo no voy a hacer nada. No, sino decir, haz lo que quieras de mí, pero yo con toda la voluntad y todo el sentimiento de quererte servir, de quererte complacer. Y en este sentido hay una oración, si no mal recuerdo, creo que es de San Ignacio de Loyola, no sé si algunos de ustedes también lo conocen, era un militar que era como tener una vida muy ajetreada y muy rigurosa en torno a la vida sexual, material, y le sucedieron varias acciones y al final se da cuenta de este entendimiento y se rinde por completo y se entrega a servir a Dios. Y dice, de su oración dice algo así como, dispón de mí como tú quieras. Y dice más la oración, pero esa frase a mí, pues como que me cautiva el realmente decir, me dejo en tus manos, pero me pongo en acción. Y ahí también, él también me hacía mención, San Ignacio de Loyola, algo así de que decía, voy a actuar como si, con la convicción de que todo depende de Dios, pero actuando como si todo dependiera de mí. Entonces sé que todo es determinado por Krishna, sin embargo, voy a hacer todo lo que está a mi alcance para poderlo alcanzar esa meta o esa misión, que al final del día, pues, si Dios lo ordena y lo quiere, pues sí, se lograría, ¿verdad? Y la misión y el más importante tarea que tenemos es de vuelta a Él, pero no solamente como esta parte del decir ya me liberé, ya estoy en los planetas celestiales, sino es ya desde este momento, desde esta vida, ya me encuentro con esta mentalidad y esta convicción de solamente amarlo y servirlo. Entonces, vámonos al texto 34. ¿Sí? ¿Hay alguien que lo quisiera leer? Yo, por favor. Perfecto, Lu, muchas gracias. Dice, oh, el mejor entre los kurus. Las nubes que llevan agua son los cabellos de su cabeza. El final de los días o las noches son su vestimenta y la causa suprema de la creación material es su inteligencia. Su mente es la luna, el depósito de todos los cambios. Muchas gracias. En este texto a mí me llama y me atrae mucho esta parte de la luna que ya van mencionando en el Srimad Bhagavatam varias veces, de hecho desde otros textos, y me hace mucho como el vínculo que se tiene, pero esta parte que dice el depósito de todos los cambios. Nosotros, e incluso creo que Manjari había hecho relación acerca de esta situación de la luna, de las cuestiones femeninas, pero también masculinas, porque entendiendo como esta parte de que poseemos como esta dualidad, o sea, que nos afecta tanto a hombres como mujeres, y entendiendo realmente que su mente, o sea, traten de imaginar, su mente es la luna, el depósito de todos los cambios. Entonces todo esto me causa como el tratar de ir comprendiendo y decir como todo, cómo va actuando, cómo vamos actuando nosotros, que incluso vamos también teniendo estos cambios a lo largo de cómo va fluctuando la luna. Entonces, cómo está estrechamente ligado y vinculado nuestra vida con la de Dios, que nosotros podríamos decir, pues está independiente y no. Tenemos todo un vínculo y a la vez tenemos todo este vínculo entre nosotros como siendo partes y porciones de Krishna. Entonces, pues sí es muy lindo el tener este conocimiento. Ay, disculpen, permítanme un poquito, ¿eh?
Muchas gracias, una disculpa. Ay, que los que tienen perritos creo que me entenderán. Y de esta manera a mí me gustó mucho esta imagen, como si lo intentamos comprender, creo que incluso se queda corta para poder como expresar todo esto que nos están enseñando en el Srimad Bhagavatam, en el Srimad Bhagavad Gita. Y ya vamos a pasar al último texto, que es el 35. Yo lo leo. Muchas gracias. Es que no lo veo. Perdón. Texto. Permíteme, que no se ve. ¿Me pueden bajarme tantitito? Porque no veo la primera. Bueno, texto 35. El fundamento de la materia Mahatati. La conciencia del omnipresente Señor, tal como lo afirman los expertos y Rudradreva, es su ego. El caballo, la mula, el camello y el elefante son sus uñas, y los animales salvajes y todos los cuadrúpedos se encuentran en la zona de la cintura del Señor. Perfecto, muchas gracias. En este texto a mí me hace mucho sentido, primero que hace mención acerca de la conciencia del omnipresente Señor, tal como lo mencionábamos también en el texto 42 del Bhagavad Gita, que tal cual dice: yo estoy omnipresente en todo este universo y lo sostengo. Entonces, entendiendo esto y sabiendo que no está inactivo, sino realmente está ahí y está en su forma de movimiento en todas las eras y en todos los momentos, también me hace mucho sentido cómo se acerca, habla y expresan acerca de los animales, también como esta parte de su creación, como no están excluidos, sino también hacen referencia a que son parte de su manifestación, inclusive los animales salvajes y todos los animales que se hacen mención también en el Bhagavad Gita. Por ejemplo, hace mención del tiburón, del león, y creo que en el siguiente texto, nada más para hacer mención, creo que también va a hablar acerca de las aves. Y en este sentido, pues a mí me causa mucho como inclusión, sentido de inclusión, de no únicamente decir, no, solamente yo creo esto, no, o sea, me forma parte incluso animales, incluso montañas, semidioses, que también está aquí esta parte de Rudradeva, y pues es toda una comprensión, pero muy, muy, muy amplia para poderlo manifestar en nuestra vida. De esta manera, a mí también me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué les hace sentido de todo esto que hemos hecho mención y comentado en estos textos del 31 al 35, igual de otras clases que nos hemos quedado como a medias, que a mí me recuerda y decía, creo que sí fue en la de Lakshya, sí, decía que todos teníamos que tener como esta comprensión de la muerte, que todos vamos para allá, pero ¿de qué nos sirve también saberlo? Y es sobre todo para tener esta constante actividad y esta constante relación de estar pensando en Krishna, servirlo, en amarlo, para que al momento de nuestra muerte podamos seguir y se manifiesten estos pensamientos que llevamos ya durante toda nuestra vida. Y de que para poder seguir, como les comentaba al principio, nos encontremos donde nos encontremos, qué maravilla si nos vamos con él directamente, pero igual sabemos que es un progreso. Y entonces, ¿de qué nos va a servir? Nos va a dar esta respuesta, todo este conocimiento, todo este sacrificio, que le llaman sacrificio del canto de la yapa, y todas estas austeridades que, si nos ponemos a pensarlo, realmente no son austeridades como antes los hacían. Ay, creo que Luli tiene Luli tenía el micrófono prendido, ya. Y para eso nos va a servir, y aquí encuentra esta respuesta
de al final de nuestra muerte, que todos vamos para allá, podamos tener este estrecho vínculo que se mantenga y que pueda seguir perdurando, pues si seguimos vida tras vida, ¿verdad? Esto es todo como le llaman el samsara. Lu tiene la mano levantada, así que vamos a escucharla con mucho gusto. Gracias, Libby. Libby, a mí, más que compartir un entendimiento de esto, digo, porque es muy claro lo que nos compartes, a mí me gustaría que me ayudaran a comprender un poquito en estos conceptos de las diferentes formas de Krishna. Por ejemplo, en el 32, en el significado del texto 32, justamente, ahí, casi al final, precisamente Prabhupada dice, ¿no? En lo que tú mencionabas, que uno puede adorar al Señor, incluso al ver las colinas, las montañas, ¿no? Y ver todos estos elementos de la naturaleza como partes integrales de su gigantesco cuerpo. Y dice el Virat Purusha, ¿no? Ese es como su gigantesco cuerpo. Pero luego habla del Virat Rupa, ¿no? Que es finalmente esta parte que nos comentabas y que recuerdo y que Gokulananda mencionó respecto al capítulo 11 del Bhagavad Gita. Pero justo en el 11 del Bhagavad Gita, en esta forma en que se muestra, que yo recuerdo que la descripción pues impactó a Arjuna, que eran muchas cabezas, muchos brazos, ¿no? Una forma como muy potente y un poco aterradora, ¿sí? Ahí se habla del concepto justamente de Vishwa Rupa. Entonces, yo quisiera comprender si Vishwarupa es diferente, bueno, es obvio que es diferente a este concepto de Virat Purusha, pero aparte tenemos la forma propiamente personal de Krishna. ¿Esto es correcto? ¿Son diferentes conceptos Virat Rupa que Vishwarupa o estoy confundiéndome? Porfa. Gracias. En realidad, se refieren básicamente al mismo concepto. O sea, si revisamos el sánscrito, Purusha significa básicamente persona, o sea, la personalidad Virat, que si buscamos Virat, a ver, déjame buscar Virat en el diccionario. Dame un segundito. Acá estoy en el glosario del Bhagavad Gita, el Virat Rupa. Dice, la forma universal del Señor que les facilita la comprensión de la personalidad de Dios a los devotos neófitos. Y Vishwarupa, pero también está entre paréntesis, Virat Rupa, la forma universal del Señor, tal como se describe en el capítulo 11. Sí, sí, exactamente. Se refieren básicamente a lo mismo, Lu. Aunque sí hay diferencias, por ejemplo, de cuando manifiesta una forma universal. Por ejemplo, Krishna, recuerdo 3 eventos específicos que Krishna manifestó esta forma universal. La primera vez que aparece en el Bhagavatam, dentro del trayecto del tiempo que estuvo Krishna aquí en la tierra, que se describe, es ante su madre. Cuando su madre vio que estaba comiendo tierra, su hermano Balarama acusó a Krishna de que estaba comiendo tierra y Krishna decía, no, yo no comí nada. Y cuando su madre lo obliga a abrir la boca, en su boca se explica que Madre Yashoda vio la forma universal. O sea, todo estaba, absolutamente todo estaba dentro de la boca de Krishna. Todo. Es una descripción también muy interesante. La segunda vez que tengo noción es ante Duryodhana, que se explica también que es una forma parcial de la forma universal. O sea, también tiene como objetivos, Krishna la puede manifestar a voluntad y de forma parcial. Y ante Duryodhana, cuando Duryodhana no quiso hacer caso de las advertencias de la petición de Krishna, porque Krishna le estaba pidiendo que por favor fuera razonable y que evitara esa masacre.
que no hubiera la batalla de Kurukshetra, y que solamente les diera una aldea a cada uno de los 5 Pándavas para que ellos pudieran ejercer sus habilidades y gobernar y ganarse la vida, ¿no? De lo que sabían hacer. Y Duryodhana no aceptó y por el contrario intentó capturar a Krishna o sea, ya él decidido a la guerra, intentó capturar a Krishna y Krishna pues no pudieron tomarlo y él manifestó ahí ante los ojos de toda la asamblea de los Kurus una forma universal particular que pues los devotos estaban encantados, como Bhishmadev, como Drona, como muchos devotos, Vidura, que estaban ahí, pues que estaban maravillados y encantados, pero Duryodhana aún así, él no pudo aceptar esa como la forma de Dios, que también es muy interesante, o sea, incluso lo que se habla de que no es los necios cuando no quieren, pues no quieren, ¿no? Con todas las pruebas que pueda haber. Pero también se describe que era una forma parcial. Y la tercera vez fue ante Arjuna, que se explica que fue una forma universal también muy, muy impactante, muy terrorífica. Pero todas ellas, como dice el Bhagavad Gita, la palabra que utiliza el Bhagavad Gita es, ¿me la puedes repetir? ¿Cuál fue la que mencionaste, Lu? Se me fue ahorita. Virat Purusha. Sí, déjame un cambio de pantalla. En el Bhagavad Gita, Vishwarupa. Que Vish significa universo, ¿no? Es Vishwarupa, la forma del universo, como la forma vista todo el universo, ¿no? Que es muy parecido a Virat Rupa, ¿no? Que Virat, si buscamos en el diccionario, Virat generalmente es usada también, ¿dónde está? No la encontré ahorita aquí, no la tengo aquí a la mano, pero es así también como la forma universal, ¿no? Virat Rupa, Rupa es forma, la forma del universo, y Virat Purusha es como la persona del universo, Purusha es persona. Entonces, de cierta forma son sinónimos en todo aspecto, aunque sí se explica en las escrituras y nuestros maestros nos explican, Prabhupada nos explica, que hay diferentes, ¿cómo se puede decir? Categorías o formas universales, ¿no? Digo, ahora, utilizando un poquito la inferencia, en cada universo, hemos visto que hay muchos millones de universos y cada universo tiene sus propias, digamos, reglas. Entonces, hay infinidad de formas universales, ya que cada universo tiene su propia forma universal. Y cada universo se describe que, por ejemplo, hay lugares dentro de nuestro universo, hay un Brahma de 4 cabezas. Entonces tenemos básicamente 4 direcciones, ¿no? 4 dimensiones, hasta 4 dimensiones. Pero hay universos donde hay Brahmas de 10 cabezas, de 20 cabezas, que hacen cosas más complejas todavía. Son universos más complejos. Entonces, la forma universal de esos universos son categóricamente, pues, iguales en un nivel, pero al mismo tiempo, dentro de los términos de lo concebible sensorialmente, los sentidos de ese lugar son diferentes. Es complejo, pues, es mucho más complejo. Entonces, sí es muy interesante esa parte. Excelente, muchas gracias, porque si yo decía, son lo mismo, ¿qué pasa ahí, no? Entre esos dos términos, pero me ha quedado muy claro, muchas gracias. Gracias a ti, Lu, para servirte también. Hare Krishna. Muchas gracias, Lu, y muchas gracias, Riva. Realmente sí es un tema que para, como lo decía desde el principio, para poderlo entender sí requiere mucho, como esta parte de inteligencia, pero también mucha el sentido del quererlo conocer para mantener esta relación. No sé si también alguno de ustedes, nada más vi la mano levantada de Lu, quiera compartir algo acerca de lo que mencionamos. Goku, doctora Elizabeth, Luis también está ahí, Emilio, que se sientan con la libertad y la confianza de compartirnos. Riva, ayer estabas en la clase y como que también como que todavía no sé si te faltó algún tema,
de los puntos que siempre tienes. Si Gracias. quisieras compartirlo, claro. Bueno, los de la clase de ayer, pues ya se fueron ayer, ahorita hay un montón más. Sí. Sí, es muy interesante. Bueno, yo me apasiono mucho por la parte de entender los modos, las actividades en el texto. Me gusta mucho el texto 33, donde se explica que las eras que pasan son sus movimientos, o sea, básicamente el tiempo, y sus actividades son las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza material. Y esa declaración me parece muy interesante y para razonar y al mismo tiempo contrastar que esta forma universal concebida desde lo existente en el mundo material tiene sus diferencias, pero al mismo tiempo es análoga o viene de la forma original del Señor. Y en este sentido, las tres modos de la naturaleza material, que son las actividades de esa forma universal, me recuerda que Krishna tiene todas las actividades de la forma original de Krishna, la forma real del niño azul negruzco con sus ropas amarillas, su flauta y su pluma de pavo real. Sus actividades son Sat Chit Ananda, ¿no? Ese eterno incremento de conocimiento y de dicha. Y es contrastante en el sentido, me parece muy interesante porque en este mundo material las actividades son esos tres modos, que son los tres agentes activos de Krishna en este mundo material, que son opuestos básicamente a eso, ¿no? Que es Sattva, básicamente la vinculación, el agente vinculador, aunque en este mundo material la vinculación siempre es parcial, ¿no? A diferencia de Chit, de conocimiento eterno, que es el vinculador, pero es el vínculo eterno y que siempre es completo, pero siempre es en incremento. En el mundo material es parcial y puede, en el mundo espiritual nunca tiene detrimento, siempre tiene incremento, siempre hay más vínculo, más unión. Pero en el mundo material puede disminuir, ¿no? Por eso es parcial. Y lo que aumenta, solamente aumenta en pequeños rangos, ¿no? Solamente me vinculo con mis seres queridos, pero con mi perro, pero con el perro del vecino no, con el perro así, ¿sí? O sea, siempre es muy parcial. Ese es Chit, conocimiento, que es el contraste de la ignorancia, y la ignorancia es la destrucción, ¿no? Y Rajas es el agente separador. Entonces, básicamente son tres agentes en el mundo material: el agente vinculador, el agente separador y el agente destructivo, ¿no? Que están en contraste con el vínculo supremo y eterno, la eternidad en sí, que es lo contrario a la temporalidad y la separación, Rajas, y el conocimiento constante, que es obviamente lo opuesto a lo que tenemos aquí, que predomina en este mundo, que es la ignorancia, ¿no? En el plano espiritual es conocimiento eterno y en constante incremento. Entonces, es muy interesante ver cómo esta forma universal que se describe, al mismo tiempo, también nos permite ver esas diferencias cuando te adquieres un poquito más de información todavía, ¿no? Ni siquiera de conocimiento, un poquito más de información que permite entender más a profundidad todo esto que se está explicando, de que esta forma es solo material, temporal, ¿no? Y solamente para atraer la mente de los que estamos muy empedernidos en las actividades del mundo material. Sí. Gracias, Libby. No, pues gracias a ti, realmente siempre es un gusto escuchar y nos compartes mucha información. Creo que fue muy, muy, muy enriquecedor esta manera. Nunca lo había escuchado de retomar las modalidades de la naturaleza material, pero con este contraste tan, tan lindo, o sea, tan bonito, que realmente nos llena. Y
Y algo que también a mí me gusta mucho que haces mención en el texto 33 y que no había retomado de Srila Prabhupada, es que menciona acerca, creo que también lo habías dicho ayer en la clase y se ha mencionado desde otras ocasiones, el hecho de que es solamente una de su respiración cuando se hace toda esta manifestación. O sea, solamente es una inhalación, no, es una exhalación. Y cuando inhala es cuando todos como que nos regresamos, ¿no? Y en ese sentido, Srila Prabhupada menciona en el texto 33 que el aire en el que existen los universos y los planetas que están dentro de ellos no es más que una parte de la respiración del irrefutable Virat Purusha. Así que incluso menciona, nada más para terminar, que incluso con el estudio de los ríos, los árboles, el aire y las eras que pasan, uno puede concebir a la personalidad de Dios sin ser desencaminado por la concepción informe del Señor. Como que esto así como que nos dio el cierre, pero sobre todo como este gran enriquecimiento mental, espiritual, de que realmente incluso, no sé, el concebir solamente que una de sus respiraciones, inhalación y exhalación, puede manifestar todo esto de lo que conocemos y que no conocemos, y que hay más de universos, como le mencionabas, y no, pues o sea, realmente cuánto nos falta y cuánto nos necesitaríamos para poder abarcar tal concepción, ¿verdad? Es como, somos una mini hormiguita en todo este campo y en todo este conocimiento, todo este océano. Sí, sí, fíjate, es impresionante. Y ahorita que mencionaste también lo de Virat, la palabra Virat que se utiliza es muy interesante que la traducción literal, más que encontramos en los diccionarios al inglés sobre todo, es rope, es ropas, vestimenta, ¿no? La vestimenta del Purusha, ¿no? Que Krishna se viste para este mundo material, para que podamos verlo en este mundo material, es como su vestimenta, ¿no? Todo ese universo es como de lo que se viste, porque de otra manera no lo podemos, o sea, es imposible que con sentidos materiales lo podamos concebir. Y es muy interesante también que esta forma, por eso este capítulo se llama El primer paso a la comprensión de Dios, empieza por esta forma material, que puede ser concebida con sentidos materiales, incluso no estando vinculados directamente con Dios, sino simplemente alguien que empieza a observar el universo, los científicos que pueden observar más las estrellas, la organización de cómo está el universo y que están tratando de averiguar el origen de las cosas, se pueden dar cuenta de todo eso con sentidos materiales y contemplar la magnificencia y de alguna manera meter en la inteligencia ese pequeño gancho de que pues, es demasiado grande, ¿no? Es demasiado grande y Krishna se describe que su cuerpo original está más allá de los sentidos materiales, o sea, su cuerpo original no puede ser concebido con sus sentidos materiales. Entonces, de cierta manera, me encanta cómo ese mismo Señor Supremo se viste para que lo podamos ver con nuestros sentidos materiales, con esa vestimenta del universo, ¿no? Y es muy... Sí, claro. Sí, Sriva, ¿no? Y solamente no solo se viste, sino además nos da la oportunidad de que lo podamos conocer. O sea, realmente me siento muy afortunada y creo que todos los que estamos en este sentido tenemos como el gran regalo que nos está dando y ofreciendo para decir, miren, pues así soy, aquí estoy, así como admírenme, conózcanme, contemplen, y es como, wow. Y realmente pues a mí sí me queda mucho en este sentido de admiración. Y ahorita que haces mención acerca como de la ciencia, la astrología, pero también en lo diminuto se manifiesta y es tan, pero tan apasionante. He tenido la oportunidad por la carrera de hacer diferentes situaciones en el microscopio, los microscopios electrónicos, y ves cosas pero tan pequeñitas, pero ahí hacer la conexión, bueno, yo me sentía apasionada cada vez que como que iba a revisar, por ejemplo, hacía algas y cómo iban creciendo y toda esta parte desde el mundo microscópico,
y decir, pero es que ahí también está Krishna y lo puedo como ver, no lo puedo tocar ni percibir, como tampoco puedo ir a las estrellas, pero era tan apasionante esta situación de decir, es que ahí voy a verlo, es como, y también encontrarlo ahora que leemos esto, el decir, pues al ver el cielo, al ver las montañas, pues lo estamos admirando y lo estamos, pues sí, contemplando, pero sobre todo adorando. Es como muy, muy, muy bonito, que a mí me gustaría finalizar esta charla tan linda que se dio acerca de realmente quedarnos en esta admiración y en constante contemplación de su enorme y maravillosa creación y su manifestación, que muy amorosamente nos permite conocer, y nosotros pues tenemos esta disposición de poderlo seguirnos cultivando inteligentemente para conocerlo. Si este es el primer paso, pues imagínense cómo va a seguir los demás cantos y las demás situaciones, ¿verdad? Sí, y bueno, es que sí, es muy, muy enriquecedor porque ahorita que mencioné eso de la ropa, el mismo, o sea, la ropa de la ropa es el día y la noche, es el final del día y de la noche, la ropa de la ropa. Wow. ¿No? Porque el Virat Purusha es como esa vestimenta para que lo podamos ver, ¿no? Es como el hombre invisible que no puede ser visto, pero pues si se viste, pues ya sabes que ahí está el hombre invisible, ¿no? O sea, a lo mejor todavía no puedes ver claramente su cara, porque pues a lo mejor si se pinta el hombre invisible, pues lo puedes ver, ¿no? Pero todavía no es su cara verdaderamente, ¿ok? Y incluso el hombre invisible vestido, pues puede también tener diferentes estilos, ¿no? Y me encanta ver esa analogía de que el final del día y el final de la noche pues siempre son diferentes, siempre son diferentes. O sea, uno puede ver el amanecer millones de veces y siempre va a ser algo diferente, o el atardecer también, ¿no? Diferentes nubes, diferentes colores, diferentes... Entonces es muy, muy enriquecedor. Y de un último detalle, que por si no se nos pasa, de ayer, de que su sentido se me hace muy interesante y para analizar que sus sentidos generalmente son los objetos de los sentidos. O sea, todas las descripciones que aquí dan de los sentidos del Virat Purusha son los objetos de los sentidos, ¿no? Como por ejemplo el aire omnipotente es su respiración, ¿ya? O sea, lo que nosotros respiramos, ¿verdad? Es la respiración de Krishna, ¿no? Y también lo que nosotros podemos tocar, o sea, lo que es tangible, es el sentido del tacto de Krishna. Todo lo que es visible es el sentido de la vista de Krishna, de este Virat Purusha. Y así todo lo que es audible, o sea, el sonido en sí, o sea, para nosotros es perceptible, pero es el sentido del oído del Virat Purusha. Entonces es muy, muy impactante cómo, y de cierta manera en el Bhagavad Gita, Krishna menciona que los objetos de los sentidos son inferiores a los sentidos, a nuestros sentidos, y los sentidos son inferiores a la mente, y la mente es inferior a la razón, y la razón es inferior al Atman, al ser. ¿Okay? Pero es muy interesante cómo Krishna se baja hasta el final, o sea, lo más, dice, ese es mi sentido del tacto, mi sentido del gusto, mi sentido del oído, mi sentido de la vista, del Virat Purusha. Son los objetos de los sentidos, lo que permea todo, o sea, lo que está hasta abajo y que todo el mundo está buscando, pero eso ya es. Entonces es muy interesante. Sí, Ya. wow, me quedé pero así como atónita, imaginando y concibiendo este gran conocimiento que nos compartes de, o sea, de lo que estamos haciendo, pero es su sentido de él. Entonces realmente, y aquí creo que el vínculo del primer texto que leíamos acerca de mencionaba, la muy seductoria e ilusoria energía material. Entonces, pues, por eso es como todo esto que se busca, pero finalmente es hacia él. Entonces, realmente sí es muy, muy, muy enriquecedor. Me quedé muy, muy satisfecha de todo esto que nos estás compartiendo, Srimas. Muchas gracias. No, gracias a ti, Libby, también por tu presentación.
Me encanta. Sí, sí, se dio muy enriquecedora como mencionamos. Pues no sé si alguien más, creo que el tiempo se nos fue en esta parte de platicar. Muchas gracias también, Lu. Si alguien más quisiera compartir algo, nos vemos mañana. ¿Qué opinan? Manji. No se te escucha. No se te escucha, Manji. Algo por ahí está. Aunque Claro, porque sí tengo volumen. Ya, ahora sí. como que hubo un delay, un retraso. No, pues muchas gracias, Libby, por tu clase. Gracias, Rivas, también por tus aportaciones. Todo súper interesante. Así como dijiste, a mí también es un tema que me apasiona, ¿no? Así como entender el universo y entender que todo es Krishna, y de repente como que me pongo a pensar así como de, a ver, esto, y eso es como que lo estás asimilando, ¿no? Muchísimas gracias. Sí. Muy buen día que tengan todos. Y que todos tengan un excelente día. Hare Nos vemos Krishna, mañana. gracias. Hare Gracias a Krishna. todos. Hare Krishna. Krishna. Adiós. Hare Krishna, Kindra. Gracias, Libby. Bye. Gracias, Lu. Buen día. Leslie y Manji, Lu.